Desde ahora y hasta las 23, Arquitecturas. Una propuesta radial con la idea de comunicar a los oyentes de qué hablamos cuando hablamos de arquitectura. Una producción especial de FADU, UNL y LT10. Arquitecturas. Arquitecturas. Con la conducción de Alina Pozzolo. Buenas noches, buen jueves para todos. Otro jueves más que nos encontramos aquí, en esto que llamamos Arquitecturas, donde justamente intentamos construir distintas texturas, mirar desde distintos ángulos. Y hoy vamos a estar teniendo un programa de esos que nos permiten cerrar los ojos y construir. Construir con colores, construir con formas, construir a partir de la imaginación, porque hoy al arte de la arquitectura le vamos a estar sumando el de la fotografía, el de plasmar en imágenes, el de poder decir con distintas tipografías, con colores, con rostros, con figuras, con contornos, con aquello que podemos capturar a través de una cámara. Para hablar de estos artes en conjunto y ver cómo se dan la mano, cómo dialogan o cómo discuten muchas veces y no se logran poner de acuerdo, está con nosotros en el piso Remy Bouquet. Nosotros le digo Remy, pero buenas noches, Remy, ¿cómo estás? Buenas noches, Alina, ¿cómo estás? Muy bien. En principio, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá. Aprovecho esta introducción para felicitarte por el trabajo que haces, que me gusta mucho, es muy bueno. Bueno, muchísimas gracias. Remy, vamos por el principio. Bueno, no sé si es el principio, quizás la arquitectura es el principio o es la fotografía el principio o vienen juntas. Bueno, mirá, Lina, yo creo que vinieron juntas. A ver, si bien siempre tuve una predisposición y me incentivaron desde mi familia también para estudiar arquitectura, debido a algunas habilidades desde el dibujo a mano, desde muy chico. Entonces empecé a estudiar en el año 97, pero en el 98 me regalaron una filmadora, filmaba en cinta de 8 milímetros, y ahí empecé, creo, el gustito por la fotografía, a través de una filmadora. Y después, bueno, en algunos intercambios que podemos ahondar más adelante, empecé a estudiar arquitectura en otro país, donde cuando yo hacía arquitectura acá en la facultad, en la FADU, no había una materia de fotografía, entonces tuve que hacerla afuera y ahí empezó todo. Pero empezó muy, muy de la mano. Hoy te dedicas a las dos cosas, ¿no? Bueno, trato de equilibrar la profesión de la arquitectura con el oficio del fotógrafo. A veces ocurre, bueno, hoy estoy más con fotografía, pero trato de equilibrar, porque son dos pasiones. Por eso en ese sentido iba la pregunta. ¿Dialogan estas dos pasiones adentro tuyo? Más allá de que técnica o científicamente lo hagan, adentro tuyo, ¿dialogan? ¿Considerás que cuando te sentás a maquetar, a tirar un boceto para algún proyecto arquitectónico o cuando te piden algún trabajo fotográfico, ¿hay vestigios tuyos de esos dos artes? Sí, seguramente, en todo momento. A veces se da de forma intuitiva, ¿viste? Y es difícil ponerlo en palabras, pero sí completamente, totalmente. La cuestión de la espacialidad, la cuestión de la luz, las texturas, todo lo que tiene que ver con lo tectónico, ¿no? Cómo influye eso en el desarrollo de las actividades de las personas, o la apropiación de los espacios, de la gente, y aparte el ejercicio de observar y contemplar eso. Repito, podemos ahondar, tenemos tiempo, pero digo, sí, constantemente se cruzan, se combinan, se entrelazan, sí. Me decías, un punto es la luz. ¿Qué importancia? Sabemos por ahí es más casual el conocer la importancia que tiene para la fotografía, pero para la arquitectura.
Bueno, vos fijate, estamos en el edificio Ética de la UNL. Vos fijate los grandes paños vidriados que tenemos, que tienen dispositivos de oscurecimiento, porque en algunos momentos el sol incide sobremanera, pero qué importante es tener el contacto, la relación visual con el exterior y la luz, ¿no? El ser humano no puede vivir, si bien en algún momento vivimos en una cueva, hoy necesitamos contacto directo con la vitamina D3, el sol, entonces es súper importante. Y me gusta apreciar además cómo juega la luz sobre las formas, cómo incide sobre las texturas y los beneficios y los hábitos que genera también en las personas que habitan los espacios. Hace un tiempo te relacionabas con la universidad desde un lugar que es, diríamos, hasta nostálgico, porque se trató de la restauración de la manzana histórica de la UNL. ¿Cómo llegaste hasta a relacionarte con eso y ser parte del equipo? Bueno, resulta que me encontré con un empresario, un restaurador, que estaba justamente por empezar las tareas de restauración. Tenía de cliente a un banco, había un edificio histórico perteneciente a este banco, y me llaman y me dicen: Remy, mirá la cornisa, se cayó un pedazo de cornisa. Bueno, fui. El arquitecto Luis Müller, que hoy es un amigo y que en su momento fue docente mío en la facultad, me pasó el dato de este restaurador. Me encontré con el restaurador, charlando. Me dice: yo voy a empezar la obra de restauración del rectorado. ¿Querés sumarte al equipo? Sí, claro. Y así fue, muy novedoso, no sabía con qué me iba a encontrar, y me encontré con un mundo hermosísimo en el cual yo también me descubrí realizando tareas que no imaginé, porque me contrataron para hacer la conducción de la obra, dirigir a los albañiles básicamente, pero me encontré realizando de todo, hasta restaurando ornatos, que yo no manejaba la técnica, ni el yeso, ni otros materiales que se usan. Me encontré haciéndolo, pero ¿por qué? Porque teníamos esa formación como arquitecto, de entender la forma del diseño de estos ornatos, cosa que había 4 chicos estudiantes de la escuela Mantovani que manejaban las técnicas de restauración, pero no veían tanto la forma. Entonces ahí estaba yo apoyándolos, dirigiéndolos y metiendo la mano en la masa, y eso fue alucinante, poder participar de un edificio tan querido por nosotros y por todos los santafesinos, creo yo, ¿no? Y aclararte también comentarte como anécdota. Me subí a los andamios y me ponía a croquisar a mano, como te decía que tengo cierta facilidad para el dibujo, a croquisar los ornatos para entender cómo estaba diseñado, ¿no? Entonces ahí después iba a la computadora, los dibujaba en AutoCAD y bueno, y ahí empezaba después el proceso de restauración. Así que fue una tarea hermosísima. ¿Qué fue lo más difícil de lograr en todo ese proceso de restaurar, de volver a darle la forma original? ¿Se pudo lograr en principio? ¿Se pudo lograr? Sí, yo creo que se pudo lograr, se logró bien, se trabajó mucho. Bueno, arquitectos éramos 3, que nos poníamos la camiseta realmente, porque, bueno, los otros arquitectos, debo contar, son amigos, obvio, pero egresados de la Universidad Católica. Yo creo que no tenían tanto ese sentido de pertenencia como uno que se formó en la UNL. Yo eso, ya te digo, era una pasión que se despertó en 1 año y 3 meses de obra. Creo que lo más difícil puede haber sido en algún momento trabajar con tantos obreros, cerca de 30 obreros en algunos momentos, y bueno, dirigir todas esas tareas y que cumplan con todo lo que nos requerían desde la universidad que cumplamos, ¿no? ¿Qué era lo que había pasado en ese momento en el edificio? ¿Se había derrumbado? Bueno, venía un edificio de 80 y pico de años, tenía mucho deterioro, desde el hollín, de los vehículos que pasan por Boulevard, hasta bueno, los agentes climatológicos, erosiones del viento, lluvia, un maltrato y falta de cuidado, falta de inversión también, que muchas veces sabemos que es difícil mantener un edificio así, pero se hizo un trabajo muy bueno, muy bueno. Aparte de esto, se puede ver en tus páginas web, porque Remy además tiene otra particularidad que uno como comunicador puede observar, y que es esto: todos sus trabajos están volcados a la web en distintas y hasta en distintas categorías, porque tiene una web de fotos, una web de arquitectura y fotos. Bueno, en esta web de arquitectura y fotos es donde se puede ver
un pequeño video donde él aparece haciendo estos trabajos de restauración en la universidad hace ya casi 5 años. 6 años. 6 años. Sí. Pasó el tiempo ya. ¿Has trabajado en otros proyectos de restauración y patrimonio? No, importantes como este no. Después otras cosas menores en algunas propiedades donde también hay que trabajar, si bien hay algunas propiedades que no tienen ornatos como tiene la UNL, el rectorado, pero se hacen trabajos de restauración parecidos, semejantes. Pocos, pero el más importante fue el rectorado. ¿Cuál es la importancia que tiene el patrimonio, y ahora sí a nivel arquitectónico, que tiene el patrimonio para el arte? Bueno, es un gran documento. Vos fijate que caminás por las ciudades, es un archivo artístico, cultural, que es lo que tiene la arquitectura, ¿no? Es un registro del tiempo, es importantísimo. Y es importantísimo poder, primero, darle el valor que tienen las arquitecturas y bueno, ¿qué pasa, Alina? Yo tengo a veces un dilema, conozco muchos desarrolladores inmobiliarios, constructoras, y claro, yo entiendo que con esto del progreso, el problema habitacional, entonces hay que hacer espacio a veces en la ciudad, en lo que llamamos un palimpsesto desde la arquitectura, que es un texto que se vuelve a escribir en todo momento, ¿no? La ciudad. Entonces hay que demoler ciertas propiedades y lamentablemente muchas de ellas tienen valor patrimonial, histórico, y ahí está el dilema, ¿no? La cuestión del negocio, la cuestión del problema habitacional, pero bueno, yo creo que debemos darle el lugar que merecen nuestras arquitecturas y que todavía son, que se pueden mantener en pie y que son valorables. Desde la Comisión de Patrimonio Arquitectónico del Colegio de Arquitectura también estamos trabajando un poco en ese sentido. Para educar, si se quiere, formar de alguna manera, contarle a la gente que el valor que tiene toda esta arquitectura. También tenés registros fotográficos de edificios, de mirada arquitectónica. ¿Cómo trabajás eso? ¿Cómo haces para lograr? Porque muchos de las fotos que vos tenés transmiten sin que uno sepa siquiera cuál es el edificio que está mirando. ¿Vos te referís a algunas fotos en blanco y negro, quizá? Sí. Bien, bueno, eso te quería contar porque si bien cuando hago fotografía de arquitectura, de hecho ayer fui a un country a hacer fotos de una casa alucinante, hermosísima, de un colega que necesita exponerla en una muestra del Colegio de Arquitectura. Entonces eso es un reportaje fotográfico donde yo no interfiero mucho en la realidad, salvo, bueno, limpiando un poco la escena para que no tenga elementos que hagan ruido visual. Pero en esas fotos que vos decís, yo busco una reinterpretación, digamos. Hago algunos recortes, quizá recuerdo, tengo una foto del Puente de la Mujer en Buenos Aires, del arquitecto e ingeniero Calatrava, donde hago un recorte y no muestro todo el puente, muestro la antena con los tensores y es en blanco y negro y ahí, tiene un gran contraste. Entonces ahí busco, digamos, desde una mirada un poco más artística, reinterpretar esas construcciones, esos edificios, manipulando la luz, en el buen sentido, donde yo con la luz oriento, digamos, un poco la mirada también. Eso me gusta mucho y eso formó parte de una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo de la UNL en el 2023. Porque yo en el 2020, bueno, en pandemia, viste que todos nos pusimos a hacer, no sé, algunos crochet, otros pintar, otros, bueno. Yo me puse a editar fotos de arquitectura en blanco y negro hasta que le encontré un hilo conductor y digo, mira, acá puedo armar una muestra. Y empecé a editar fotos que tenía de arquitecturas de Santa Fe, de Buenos Aires, de Rosario y después de Brasil y de Estados Unidos. Y salió una muy linda muestra. Entonces, es como te digo, arquitectura y fotografía van de la mano constantemente. Van de la mano, pero además Remy le ha dado una vuelta a la fotografía y ha trabajado la fotografía desde otros lugares que no tienen solamente que ver con la arquitectura, que tienen que ver con la mirada desde, quizás muchas veces desde la ciudad, pero eso lo vamos a hablar con él a la vuelta de un corte. Nos vamos ahora a un tema musical y después volvemos para seguir hablando.
Y lo prometíamos en el bloque anterior que íbamos a seguir hablando con Remy, pero ahora un poco más de lo que tiene que ver con la fotografía artística, ya no tan, si bien hacer fotografía de arquitectura también es arte, pero esto que surge un poco más de una mirada que no es tan mental, sino que es un poco más pasional. Y en esto, Remy, también tenés un desarrollo. ¿Hay algo tuyo que conversábamos y que me hiciste conocer que se llama Retratos robados de la calle, algo así? Me llamó poderosamente la atención el título y me encantó cuando lo vi. Contémosle un poco a los oyentes de qué se trata esto. Bueno, tiene que ver con la fotografía callejera y la fotografía urbana. Urbana, digo, cuando hay construcciones, no necesariamente tiene que haber gente. No es fotografía de arquitectura, es fotografía urbana, un paisaje urbano. Lo contrapuesto a un paisaje natural. Ahora, lo que llaman street photography o fotografía callejera es donde fotografiamos gente en situaciones cotidianas, digamos, y le encontramos cierto valor estético a eso. El solo hecho de apropiarse del espacio, o estar tomando mates con alguien, o estar en un café. Y son esas escenas robadas que son riquísimas. A veces uno capta momentos... Gestos. Claro, gestos, que son las mejores fotos. Después, hoy en día... Mirá, hago un paréntesis. Me invitaron hace 2 semanas a la escuela ALEM, la escuela técnica, donde está la carrera de fotografía. Y se debatió el tema de la exposición de la imagen, ¿no? Se entiende que si estamos en el espacio público podemos fotografiar a alguien, porque no estamos invadiendo su privacidad en un espacio, ¿no? En su casa. Pero viste, es debatible todo eso y estamos aprendiendo constantemente qué podemos fotografiar y qué no. Pero el tema es que si uno ve una escena agradable por diferentes motivos y se acerca a la persona y le pide permiso para fotografiar, se pierde la magia del momento. Entonces uno trata de captar ese momento. Y después quizás se acerca a la persona y le dice, mirá, te hice esta foto y te la mando, te la comparto, o sea, es un ida y de vuelta. Pero bueno, digo fotos robadas porque son fotos que no están planificadas y pueden ser las mejores fotos. ¿Qué componentes tiene la fotografía urbana? Porque vos decías, se contrapone un poco a la fotografía natural, a la fotografía del espacio abierto. Pero ¿qué tiene la fotografía urbana como componente y qué particularidad? Bueno, construcciones básicamente. Mirá que no te digo arquitectura, construcciones. Podés salir a caminar por la costanera, ya hay algo más, un componente más natural, pero no deja de ser un paisaje urbano. O en el centro, etcétera. Lo que pasa es que si en el centro ya hay un montón de gente. Entonces ya podría considerarse fotografía callejera cuando hay mucha gente. O quizá, si la gente está muy... ocupa un pequeño tamaño en el cuadro de la foto, no la vemos en primer plano, puede ser fotografía callejera. Son muy emparentadas, digamos. Pero la fotografía callejera, no la fotografía urbana, ya incluye gente hasta en primer plano inclusive. Y esa es la que más me gusta. Bueno, acá estamos viendo, tengo una visual del barrio, acá estamos en el 5º piso, entonces también podemos hacer fotografía callejera desde la altura, observando las arquitecturas y de nuevo cómo incide la luz, las formas, un día está nublado, un día está soleado, una persona tomando mate en la puerta de su casa, escenas cotidianas. Hoy el celular nos permite hacer eso para quienes no tenemos la capacidad ni la mirada que pueden tener aquellos que sí poseen una cámara. ¿Qué secreto tuyo podrías compartirle a aquel que ama la fotografía, que no se dedica y que por ahí, bueno, va con su celular y solo toma registros para guardarlos en su móvil o para tenerlos como fondo de pantalla? ¿Qué hay ahí? Viste que la comida por ahí es el condimento, no, pero ponele un poquito de comino y ahí le cambia el gustito. En la fotografía, ¿cuál es el condimento que le cambia el gustito a la foto? Bueno, a veces es complicado porque los teléfonos celulares, si bien vienen cada vez más avanzados, inclusive ya vienen con inteligencia artificial incorporada, etcétera, por ahí no tienen tanto zoom
o pierden calidad de imagen con el zoom. Entonces ya no puedes hacer esa foto robada con buena calidad. Pero la gente ya lo tiene incorporado, y no solamente la gente joven, uno como adulto también ya lo tiene incorporado, y viene a ser un elemento, ¿viste? Como imagínate las películas de los 70, de los microfilms, ¿viste? De los investigadores privados, una cosa muy... Bueno, el celular pasó a ser esto, digamos, lo tenemos tan incorporado que hoy vamos por la calle y fotografiamos diferentes escenas, y yo creo que no tengo cómo darle un tip, porque ya la gente ya sabe cómo manejarlo, los teléfonos para captar ciertas imágenes cotidianas. Pero sí saber diferenciar dos cosas. Primero que el teléfono celular, si bien la tecnología avanza mucho, la imagen mejora, no va a ser una cámara reflex, una cámara semiprofesional o profesional. Es como un auto, no sé, un Palio y un Fórmula 1. Y los dos tienen 4 ruedas y andan, pero tienen distintas funciones. Pero lo importante es esto, saber manejar la herramienta con la que uno cuenta y tener ese espíritu de ir registrando, es que termina siendo hasta una especie de práctica contemplativa, una meditación, te diría, pasa a ser hasta terapéutico. Es increíble cómo uno puede encontrarse dentro de la fotografía. Entonces digo, saber manejar la herramienta, el teléfono que tengan a mano, y hacerlo con gusto, con pasión. Mucha gente me comparte imágenes y me dice, no, pero mirá, no está bien, si te gusta y te divierte y te entretiene y te hace bien, hacelo con un celular, con lo que tengas a mano. ¿Se siguen imprimiendo las fotos? Sí, mucho menos que antes, pero sí. Generalmente cuando uno cubre un evento social importante, una boda, etcétera, a veces a la gente le gusta ver las fotos impresas, sí, y ya se hacen fotolibros, digamos. Sí, sí, sí. Es muy loco porque en un momento fue tan importante la fotografía en la mano. De hecho, yo, por ejemplo, en mi casa tengo una Polaroid que era de mis papás, que me la regalaron, que creo que me la autorregalé. Y hay algunos registros tomados de la importancia que era tener la foto ahí y conservarla con uno, ponerla, bueno, en los libros. Y hoy hay algo que a mí, después de haber... porque yo fui una de las que más demoré en perder este proceso del revelado, hay algo que me da la fotografía digital, que es reencontrarme con la fotografía muchas veces, porque es tomar la fotografía, descargarla, muchas veces editarla, guardarla, porque bueno, hay que guardarla en determinados espacios como para después poder encontrarla, y después en una búsqueda de la compu o algo así, volver a encontrarla y tenerla y mirarla y darle distintos usos, como esto que decíamos hoy, ¿no? Fondo de pantalla, compartirla, acercársela a amigos. Me permite, por lo menos a mí, no sé, y en esto, y ahí va la pregunta, digo, hoy ese trabajo que se hacía antes del revelado, sobre todo para el fotógrafo profesional, que era, bueno, un revelado que nosotros los comunes mortales no hacíamos porque se hacen en estudios, la fotografía digital permite ese contacto, esa meditación que vos decís al momento de tomar la foto, que también es al momento de construirla con el revelado y con la edición. ¿La fotografía digital te da eso también? Sí, 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 completamente, sí, sí. Rara vez me muestro una foto sin antes editarla. O sea, el revelado, lo que a veces llamamos comúnmente edición, que es el revelado digital, como antiguamente los fotógrafos hacían con químicos en el cuarto oscuro, etcétera, con la luz roja. Lo seguimos haciendo y es súper importante, y hay fotógrafos que somos muy maniáticos con eso, porque ahí terminás de darle la intención a la foto, con la iluminación, con el color, con los contrastes. Sí, sí, completamente. Es muy importante y se sigue haciendo, sí, 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 sí. Ahí, ¿qué es lo que pones en juego cuando lo haces? ¿Qué tenés en cuenta? Bueno, la luz sobre todo. A veces estamos fotografiando en un día nublado, y ya sea una persona o una arquitectura o lo que fuera, y después en la computadora, o sea, yo ya sé, digo, no importa, porque si está nublado, yo después en la computadora, en la edición, ya le doy más contraste o más color, entonces ya voy pensando cómo apoyarme desde el revelado digital.
pero sobre todo terminar de transmitir una la narrativa, lo que tenemos pensado transmitir con la foto. Las fotos que hice ayer, al principio estaba nublado, de una arquitectura, ¿no? Y el color cambia en un día nublado. Yo después en la computadora, si necesito darle más calidez de color, puedo hacerlo. Entonces uno lo manipula en el buen sentido de la palabra. Manipula la luz, colores, contrastes, resalta texturas inclusive. Es una poderosa herramienta la de edición, que aclaro que no es un filtro de Instagram, digamos. Es un revelado, es manual, es foto a foto, es sector a sector. Hay programas específicos para realizarlo. Sí, claro. ¿Y se revela distinto una foto social, una foto de un proceso arquitectónico y una foto de un espectáculo? ¿Se revelan distinto? Sí y no. Depende de la función que va a tener esa foto, dónde va a ser mostrada, dónde va a ser vista. Por ejemplo, un evento social, y yo trato de manipular un poquito el color, la saturación, pero no exagerar mucho, no modificar mucho. Paréntesis, un reportero gráfico no puede manipular mucho todas estas cuestiones, digamos. Si bien manipula el evento que está retratando desde el momento que recorta, hace un recorte, no hace un encuadre de la realidad, y viste que los medios hoy a veces muestran la misma foto, la usan para diferentes titulares. Bueno, entonces decía que de un evento social no puede manipular mucho. Sí, usar una buena luz, un buen flash en el momento, ¿no? Eso es súper importante en el momento. Ahora, si, por ejemplo, llevándolo a la fotografía de arquitectura, el reportaje fotográfico que hice ayer también, de la misma forma trato de no manipular mucho estos color, saturación, luz, no tanto. Ahora, si la foto va a ser artística, y ahí sí tengo más libertad, ya sea una foto social o una foto urbana, callejera, de arquitectura, uno se toma más libertades. Entonces, depende de la función. Y hablando de espectáculos, ¿hiciste fotos de espectáculos también? Bueno, eso... Vos manejás los tiempos, avisame cómo estamos, pero digamos, entramos en un mundo donde quiero contar muchas cosas. Uno de los motivos, mejor dicho, de las aproximaciones que tuve desde la fotografía fueron los recitales, allá por el año 2013, cuando yo volvía de vivir unos años en Brasil. Vine acá porque decidí volver a Santa Fe y fui a golpear las puertas del diario El Litoral, y mostré mis trabajos. Y me dicen, justo me encontré con un jefe, un dueño del diario, me dice: ¿vos sabés lo que es ser reportero gráfico? No, pero me interesa muchísimo. Esto de captar, de robar momentos, y captar momentos históricos o cotidianos. Bueno, y ahí empecé a ser reportero gráfico, lo fui por un tiempo. Un aprendizaje enorme, hermoso. Pero me decías... La foto de espectáculo. Bien, entonces hice mucho en esa época fotografía de recitales, de conciertos, desde la sinfónica, recitales de rock, donde lo que me interesa, me atrapa, además del show de luces, es lo que le pasa al artista sobre el escenario y su expresión. La expresión es su arte, registrar eso me parece fantástico. Y sí, después he cubierto eventos desde Pancho Dotto en su finca en Libertador San Martín, unos eventos espectaculares. ¿Eventos de desfiles o eventos sociales? No, eran desfiles más sociales, desfiles de autos antiguos básicamente, ya no desfiles de modelos, pero unos eventos muy lindos, en el campo, donde hay animales, donde uno puede registrar unas cosas hermosísimas. Y bueno, y hablando de Flavio Mendoza, que está todavía en la ciudad, lo conocí hace 3 años haciéndole fotos al espectáculo de Extravaganza, y ahora le hice fotos en el circo también. Y es alucinante, la fotografía es tan amplia, podés cubrir tantas cosas. Ahí sí hay mucho del color, ¿no? Mucho del movimiento. Sí. ¿Qué tiene de particular esta foto? Porque hay que captar una imagen y querer seducir al público para que vaya con esa imagen, o querer recordar una parte del show a partir de una imagen estática de algo que tiene tanto movimiento como el teatro, como... Bueno, se aconseja ir a un ensayo.
general donde vos ya sabes qué va a pasar para tratar, porque hay mucho movimiento, mucha acrobacia, mucho salto, entonces el salto. Es como cuando haces foto de un partido de fútbol y el gol, ¿viste? Y la pelota entrando al arco y el arquero tirándose, esa escena es la que a uno le queda en la retina. Y esto es lo mismo, el acróbata saltando en el aire, ¿viste? Tratar de captar esos momentos que son únicos, que son un instante y que son muy expresivos. Eso pasa. Y a veces voy al espectáculo y no conozco nada que va a pasar y me sorprendo y voy captando en el momento. Pero es eso. A mí me gusta expresar también lo que, o mejor dicho, registrar y mostrar la expresión de los artistas sobre el escenario. Recién hablábamos fuera de aire y Remy comentaba algo que él no dijo, bueno, después lo charlamos, pero cuando yo le preguntaba, y en esto vuelvo al principio de la conversación, cuando apenas lo presenté, yo le decía, bueno, ¿qué fue primero de la mano, la arquitectura o la fotografía? Él me mostró unos bocetos y creo que todo nace de tu pasión por agarrar el lápiz y dibujar, porque Sí. ahí hay mucho, y vuelvo a lo mismo que hablábamos hoy, ¿no? Hay mucho de concentración, mucho de poner el foco en un solo lugar, mucho de estar penetrado en eso que estamos ahí haciendo y que después se traduce a la arquitectura y se traduce a la lente de la cámara. Contanos un poco cuándo empezaste a dibujar. Bueno, empecé a dibujar de muy chico, fue una cosa innata, a los 3 o 4 años y a los 5 me acuerdo que la maestra de jardín le dice a mi mamá, hágalo estudiar dibujo porque tiene habilidades. Y así fue, estudié algo de chico, no hice nada de Bellas Artes, no hice Mantovani, nada de eso, quizás debería haberlo hecho. De adolescente y joven fue mi periodo de mayor producción y experimentación con otras técnicas. ¿En qué anduviste? Desde óleo, acrílicos, tinta de virome, ¿no? Y bueno, y grafitos diferentes. Y era un momento inclusive muy personal donde los compañeros de la escuela me pedían regalarme un dibujo y a mí me costaba mucho. Después con el tiempo me di cuenta que eran como hijitos, ¿viste? Creaciones tan personales, pero porque yo hasta exorcizaba ciertos demonios de esa forma, ¿viste? Siempre me gustó mucho la figura humana y dibujaba mucho monstruo. Con el tiempo me di cuenta de que eso me hacía bien, era una forma de expresarme y exteriorizar y de chico era muy tranquilo, lo sigo siendo. Entonces era mi manera de expresarme. Y eso con el tiempo, viste, se fue. Hoy en día es la pasión de la fotografía, pero no dejo de dibujar. Desde figuras humanas hasta croquis de arquitectura. Comentabas hoy que estuviste fuera del país estudiando fotografía. ¿Dónde y por qué fue afuera del país? Bueno, hace muchos años atrás, no vamos a decir cuándo, estaba estudiando arquitectura en la FADU y salió la oportunidad de un intercambio en la Universidad de Utah y allá había una materia de fotografía que acá no había en esa época, entonces dije, de entrada quiero hacer esa materia. Peter Goss fue mi profesor, falleció hace muy poquito, y ahí tomé contacto con la primera cámara reflex analógica. Así que, bueno, esa fue mi primera gran experiencia con una cámara profesional. Después las cámaras compactas de aquellos momentos, las cámaras digitales. Y bueno, esos fueron los primeros comienzos. Y ahí después cuando volví a Santa Fe, tomé cursos con Jorge Anicini, inclusive en la FADU, que después empezó a dar una clase. Y con otros profesionales, constantemente. Me capacité, digamos, tanto desde la arquitectura como de la fotografía, en Santa Fe, en Brasil y en Estados Unidos, que son dos países donde estudié y trabajé. Así que más o menos eso, no sé si te respondí. Más que respondido, fue una transferencia de conocimiento y de pasiones. Remy, muchísimas gracias por haber venido esta noche al programa. Quiero contarle a los oyentes que Remy me decía, no, pero ¿y de qué voy a hablar yo durante 40 minutos? Bueno, habrán escuchado ustedes todo esto y seguramente se han quedado con ganas de escuchar más, así que lo vamos a alentar a Remy a que siga contando sus pasiones, a que siga transmitiendo, a que siga comunicando, porque sin duda todo esto moviliza no solamente a quienes lo escuchamos, sino a quienes a veces tanto como vos no se animan y dicen, no, bueno, pero ¿qué voy a hacer yo si con mi cámara? Bueno, muchas veces esto
Estoy segura que hay muchas personas escuchándonos del otro lado que dicen, a mí también me gusta el dibujo y también me gusta la foto. Bueno, gracias por compartirlo. No, por favor, gracias a vos, Alina, por esta invitación. Me encantó compartir este espacio con vos. Permitime decir una cosita más a la gente. No sé, hay alguien que le gusta hacer crochet, hay gente que le gusta jugar la pelota y hay gente que le gusta hacer fotos. Y lo importante es hacerlo con pasión y eso que y a te tu mamá le moviliza. gusta hacer bombones, así que la También. comprometemos para que algún día nos lleguen algunos bombones a la señora Buquet. ¿Cómo no? Una cosita rápido. Estoy preparando una muestra para dentro de 2 meses en el Foro Cultural. Va a haber mucha gente, muchos retratos y un contrapunto importante entre las ciudades de California y de Nueva York. Ahí vamos a estar. Sí, los voy a invitar en su momento, por supuesto. Bueno, ¿dentro de 2 meses ya tenemos fecha segura o todavía A está fines de confirmado? julio. Todavía no A hay fines fecha. de julio. Bueno, vamos a estar atentos entonces a la agenda que nos pase Remy para poder invitarlos a todos. Entonces seguramente después de esa muestra te vamos a tener de nuevo por acá. Bueno. Va a ser un placer volver a invitarte, Remy. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vamos a un corte y cuando volvemos me despido, pero no sin antes dejarle un notición. Bueno, y ahora vamos con algunos anuncios que nos quedan. ¿Se acuerdan que la semana pasada habíamos estado hablando, tuvimos un programa muy interesante acerca de ordenamiento territorial en la Constitución de Santa Fe? Y hicimos un programa donde estuvimos hablando con especialistas de Mendoza que hablaron sobre la posibilidad y la necesidad de un enfoque de lo urbano dentro de la Constitución. Y tuvimos la suerte de hablar con el presidente del Colegio de Arquitectos de la provincia de Santa Fe, quien nos comentaba que el lunes próximo se va a estar llevando a cabo una jornada para discutir y debatir justamente el ordenamiento territorial en la Constitución de la provincia, que va a tener lugar en la sede del Colegio de Arquitectos de la provincia de Santa Fe en la ciudad de Rosario. En la mañana de hoy Rubén Palombi se estuvo comunicando conmigo para comentarme que esta jornada, que no sabíamos si iba a ser o no transmitida, va a ser transmitida de manera directa por el canal de YouTube del Colegio de Arquitectos de la provincia, así que el lunes por la mañana quienes quieran estar participando, quienes quieran estar escuchando este diálogo, esta discusión que se va a estar dando en torno entre funcionarios, arquitectos, distintos representantes de la sociedad civil que quieran participar, van a poder hacerlo desde aquí, desde Santa Fe, siguiéndolo por el canal de YouTube. Y por otro lado, ya está en marcha el Arquisur. Todos los que quieran conocer más información, estar atentos a lo que se va a estar llevando en la ciudad de Santa Fe los próximos meses. Septiembre y octubre van a ser meses bastante interesantes para aquellos que quieran presentarse al Arquisur, pero desde ya están abiertas las inscripciones y ya está lista la página web de Arquisur en la colgada de la página de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UNL, así que estudiantes, docentes, investigadores que quieran ser parte del Arquisur, que va a tener lugar este año en la ciudad de Santa Fe, con sede en el paraje de Barrio El Pozo, con sede en la estación Belgrano y con el puente nuestro, el puente colgante, haciendo de referencia intermedia, que no va a ser menor esta apreciación. Para los detalles los dejamos para más adelante. Ya pueden ingresar a la web de Arquisur para tener ahí toda la información necesaria para descargar y empezar a ver las posibilidades de participar de este Arquisur 2025, que, como decíamos, va a ser en nuestra ciudad de Santa Fe, en conmemoración y de manera paralela a lo que son los 40 años de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral, y con el Somos FADU, que también va a estar siendo parte de toda esta muestra. Me despido,
no sin antes agradecerles como cada jueves estar de ese lado, permitiéndome a mí estar de este lado cada jueves también y acompañándonos un ratito en esto que llamamos Arquitecturas. Mi nombre es Alina Pozzolo, les agradezco una vez más a cada uno de los que hacen posible este programa, tanto a los invitados que nos acompañan, a los operadores, a la gente de la radio, a mis colegas de la Universidad Nacional del Litoral también por ayudarnos a construir este espacio que es para ustedes y para nosotros. Gracias, nos encontramos el próximo jueves.